En mayo, las personas con discapacidad conmemoramos la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, acontecimiento que cambió el abordaje de la discapacidad, reconociendo a la persona con discapacidad como sujeta de derechos y protagonista de su vida. Asimismo, generó las condiciones para la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en nuestro país. Como Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas con Discapacidad de El Salvador, exigimos al señor Presidente de la República la pronta implementación de la Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo reglamento. Porque todos y todas podemos ser parte del cambio y contribuir para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean respetados. Este es un mensaje de Asociación Los Angelitos. Es algo que practicamos para ponernos en forma y que tiene unos requisitos a los que llamamos normas. Puede ser un balón, una bici o con raquetas. O puede verse en el televisor tomándose alguna bebida. Siempre estuvo de moda para todos los valientes que prefieren practicarlo y no dormirse en los laureles. No te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes tu programa 91.7 Deportes. Todas las noticias deportivas en un solo lugar. 91.7 Deportes, 11:30 de la mañana por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio YSUCA, siempre informando para ti. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos en un espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre Bitcoin y finanzas públicas. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Julia Evelyn Martínez. Ella es catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Le damos la bienvenida. Buenos días, Julia Evelyn. Muy buenos días para todo el equipo de la YSUCA que está ya en esta mañana transmitiendo el programa y esta entrevista, y por supuesto para toda la audiencia de la radio. Así es, muchísimas gracias. Por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, y así es, como lo ha dicho Julia Evelyn, estamos transmitiendo también vía Facebook Live. Por ahí nos puede seguir esta entrevista, y por ahí también nos van a dejar los comentarios y las preguntas ya para la segunda parte de esta entrevista. Bueno, comencemos, Julia Evelyn. El presidente Bukele sigue comprando bitcoins, lo ha hecho en por lo menos 9 ocasiones. A la fecha, lo que se ha comprado son 2.301 bitcoins a un precio de más de $103 millones. Pero con esta caída que hemos visto en las últimas semanas y bueno, desde meses atrás, lo que se estima es una pérdida de 40 millones más o menos con esta pérdida que ha tenido el Bitcoin. Sí. Sin embargo, Julia Evelyn, el gobierno insiste en que no hay ninguna pérdida de Bitcoin. Y lo ha dicho, y un reciente tuit del fin de semana, él decía que nunca había vendido Bitcoins. Pero también anteriormente, meses atrás, había mencionado que con las ganancias del Bitcoin se había construido Chivo Pets. ¿Cómo entonces debemos entender esto? ¿Hay pérdidas para el gobierno salvadoreño a partir de la baja del Bitcoin o no? Bueno, yo creo que
respecto a su pregunta, le quiero responder que específicamente que sí, efectivamente hay pérdidas. Yo la estimación que tengo, le estaba haciendo la cuenta este día en la mañana, son 38 millones de dólares. Es decir, esto es algo que el gobierno de El Salvador o el presidente Bukele había invertido en parte de esa compra de los Bitcoin y que ahora debido a la caída en el precio, por ejemplo, hoy en este momento el Bitcoin está en 29.541 dólares cada Bitcoin. Entonces sí, efectivamente ha perdido. Yo creo que eso, por más que traten de ocultarlo o de maquillarlo o de ponerle cortinas de humo, es imposible esconder esta gran verdad. El gobierno tiene que reconocer que así como que algunas veces dijo que había ganado, pero que no vendió, ¿verdad? Entonces esas ganancias nunca se vieron, pues ahora está perdiendo y con el agravante de que ha decidido hacer una compra de 500 Bitcoin adicionales el pasado 9 de mayo. Entonces, eso creo que hay que decirlo con toda claridad, ¿verdad? Sí hay pérdidas. Ahora, el problema con todas estas explicaciones bueno, no sé, estas medias verdades o medias mentiras que tanto el presidente Bukele como sus funcionarios hacen en relación a las compras, ventas o el análisis que hacen del mercado del Bitcoin, esto está generando un grave problema de credibilidad para El Salvador o para la gestión económica de El Salvador. Es decir, esto trasciende más allá del Bitcoin, ¿verdad? Es que cada vez las calificadoras de riesgo disminuyen, digamos, la calificación de la calidad de la deuda de El Salvador y también se está aumentando lo que se llama el riesgo país o en sus siglas en inglés se llama ENVI, que nada menos está actualmente en 20.44%, que es el riesgo país más alto de toda América Latina, solamente está por detrás de Venezuela, ¿verdad? Y que realmente está en una situación, bueno, peor que la de El Salvador. Entonces, ¿qué significan, digamos, este riesgo país? Este riesgo país de 20.44%, lo que nos está diciendo es que digamos, los inversionistas que tendrían interés en comprar deuda de El Salvador, tendrían que hacer o harían esa compra de bonos o de deuda adicional de parte emitida por el gobierno de El Salvador, sí y solo si el gobierno de El Salvador ofrece una tasa de interés de 20.44%, es decir, de más del 20%. Entonces, lo que nos está diciendo es que, primero, el gobierno está teniendo pérdidas. Segundo, el gobierno las está escondiendo y le está mintiendo no solo a los salvadoreños y salvadoreñas, sino que está mintiendo también a los organismos internacionales y a las calificadoras de riesgo. Y al hacer esto, bueno, que si solo fuera una mentiría blanca, porque podrían decir es una mentira piadosa, o eso no es una mentira para mayores, al hacer esto, al mentir, lo que está provocando es un empeoramiento de la calidad del crédito en El Salvador y está aumentando pues las dificultades para pagar la deuda en el futuro. Y hay un dato que es extremadamente preocupante, que después de estas aseveraciones realizadas, que son falsas por cierto, el precio de los bonos de El Salvador en los mercados internacionales han caído a los niveles más bajos de toda su historia. Actualmente un bono o un eurobono salvadoreño de $100, que ese es el valor nominal, se está vendiendo en $60. Es decir, y es una de las situaciones más difíciles, o sea, que está pasando la economía salvadoreña. Y esta situación se agrava no solo por la falta de transparencia, sino que también por, digamos,
no hay qué palabra usar, pero las mentiras que el presidente y sus funcionarios plantean en torno a estos temas. Así es que la situación es preocupante. Sí. Julia Evelyn, en este pues contexto que usted nos plantea de baja calificación de riesgo, de cómo el Bitcoin sigue bajando y se ha mantenido así por mucho tiempo. Haciéndolo, sí. Va a continuar haciéndolo. Si me permite, solo la interrumpo un momentito, pero es que esta no es solamente una fase de caída del Bitcoin, es que es un momento de caída de la mayor parte de las criptomonedas. Recordemos que actualmente hay más de 8.500 criptomonedas, de las cuales el Bitcoin es la más popular, pero no es la única que se encuentra en esta fase, digamos, de hacia la baja. Estamos en esta crisis que algunos le llaman el cripto invierno, pero es una crisis en la cual muchísimas de estas criptomonedas están bajando, no se van a recuperar e incluso van a desaparecer. Ya tenemos dos criptomonedas, una es la CryptoLuna y la otra es la CryptoTerra, que ya valían, por ejemplo, una CryptoLuna valía $100 hace una semana y ahora está valiendo 9 centavos de dólar cada uno y va todavía hacia la baja. Es decir, muchas de estas simplemente ya no se van a recuperar, ¿verdad? Porque ya perdieron más del 99% de su valor. El Bitcoin, es decir, está en esta tendencia, repito, no es solo un tema de Bitcoin, sino que de todas las criptomonedas. Yo creo que está resistiendo en lo que puede, pero a lo mejor va a sobrevivir. Yo creo que va a sobrevivir a este cripto invierno, pero el problema es que va a llegar por debajo de los $20,000, por debajo de los $20,000. Entonces, esto está implicando que muchas personas que ingenuamente, digamos, invirtieron sus ahorros en la compra de Bitcoin, ¿verdad? O de otra criptomoneda como una manera de hacerse ricos en poco tiempo, ¿verdad? Y sin mayor esfuerzo, sin trabajar. Hay personas que incluso han vendido sus casas o las hipotecaron para comprar Bitcoin, no solo en nuestro país, sino que en otros países del mundo. Entonces ahora se están viendo cómo digamos, sus activos, su riqueza, simplemente se está esfumando y se está desapareciendo. Y esto a nivel también, no solo a nivel, digamos, de las familias, a nivel de las personas, va a generar o está generando ya crisis financiera. Pero bueno, eso es a nivel de las personas que asumen con sus propios recursos, asumen estos riesgos. Pero el problema en el caso de El Salvador, y por eso es que estamos siendo observados a nivel internacional, ¿verdad? Que aquí no se trata de que las personas hayan usado sus propios recursos, sino que se trata de que un presidente ha usado los fondos públicos, porque no son fondos del gobierno, son fondos públicos para comprar, para invertir en este activo que es tan volátil, pues, y está perdiendo hasta la fecha estos 38 millones, pero que en realidad no los está perdiendo él, no los está perdiendo el gobierno, los está perdiendo el pueblo salvadoreño. Entonces, yo creo que hay que tener, en este contexto, creo que hay que tenerlo como muy claro, que no es solamente un problemita, una coyuntura del Bitcoin, no, esto es un problema de las criptomonedas y que tiene causas que están más allá. Bueno, hay muchísimas causas, pero siendo la principal causa es que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha aumentado la tasa de interés, ¿verdad? Después de 22 años de no hacerla, y lo ha aumentado a un 0.5%, y lo más probable es que haya un nuevo aumento allá por el mes de junio de 0.75%. Y al aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos, esto está haciendo
que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se vuelvan más atractivos y más seguros para los inversionistas. Y entonces muchos inversionistas, ahora que tienen la posibilidad de invertir en bonos del Tesoro que les van a dar una mejor rentabilidad, entonces están abandonando el mercado, las inversiones de criptomonedas y concretamente de Bitcoin para irse a comprar los bonos del Tesoro, que esos nunca se devalúan, esos siempre están al alza. Además, también otra cosa que hay que señalar es que en este momento el valor del dólar, el precio del dólar se está fortaleciendo en relación a otras monedas. Es decir, el dólar se encuentra en alza y hay una relación como inversa entre el precio del dólar y el precio del Bitcoin y de las criptomonedas, pero concretamente el Bitcoin. Si el dólar baja, sube el Bitcoin, pero si el dólar se fortalece, ¿verdad? Se aprecia, como decimos, el valor del Bitcoin disminuye. Y finalmente, pues también hay que destacar, y aquí hay una gran responsabilidad para El Salvador y para el gobierno de El Salvador, que la mayoría, alguna buena parte de la comunidad de Bitcoin o de que invertían en Bitcoin, sobre todo las personas, los originales de la comunidad Bitcoin, lo invertían en esta criptomoneda porque creían que esta criptomoneda era sinónimo de libertad, de respeto a los derechos humanos, de no opresión por parte de los estados, y el hecho de que el gobierno de un país, de El Salvador, y un gobierno autoritario como el del presidente Bukele, que da muestras no solo de poca transparencia en el uso de los fondos públicos para el Bitcoin, sino que también está adoptando, digamos, medidas orientadas al debilitamiento de la institucionalidad democrática, al estado de excepción, a la represión de cualquier forma de disidencia política o de pensamiento crítico, pues esto está haciendo que mucha gente, inversores del Bitcoin, se estén retirando de este mercado y van a buscar otras formas de invertir, porque podemos decir que invertir en Bitcoin para mucha gente ahora se puede catalogar como políticamente incorrecto, ¿verdad? Porque al frente, o la cara más visible a nivel global del Bitcoin, de sus éxitos y sus fracasos, tiene pues esta imagen del gobierno de El Salvador, del presidente Bukele y de este régimen, pues que lejos de caracterizarse por la libertad y el respeto a los derechos humanos, está avanzando en sentido contrario. Entonces yo creo que, disculpe Kenia que la interrumpí, pero me parecía necesario también que toda nuestra audiencia tenga este panorama más amplio de qué es lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas. Así es, Julia Evelyn, muy importante recalcar ese punto porque justo el día de ayer circulaban algunas notas periodísticas donde hacían énfasis en eso precisamente, y había una proyección que si esta tendencia sigue así de las criptomonedas del Bitcoin, el Bitcoin podría llegar hasta, incluso veía una publicación hasta de 5,000 allá por diciembre, ¿verdad? Y que no es solamente del Bitcoin, sino que son todas las criptomonedas, así como usted lo ha mencionado. Ahora bien, en este contexto que ya usted muy bien nos ha planteado, ¿será posible entonces emitir este bono Bitcoin, bono volcán del presidente Bukele de $1,000 millones? Bueno, usted me lo pregunta directamente y yo se le respondo directamente. No es probable. Yo diría que es imposible que esta emisión de bono volcán se realice. Ya como esto debía de haberse lanzado en el mes de marzo, ¿verdad? Recuerden que eran $1,000 millones, $1,000 millones en bonos, en estos bonos volcán. 500 millones eran para construir la Bitcoin City, ¿verdad? Que ya se tiene la maqueta, pero no se tienen los 500 millones para empezar a construirla. Y otros 500 millones de dólares eran para comprar Bitcoin y continuar especulando en el mercado internacional, es decir, no venderlos en los próximos 10 años, a la espera de que en 10 años un Bitcoin iba a valer $1,000,000.
Esas eran las proyecciones científicas, técnicas, digamos, que tenía o que se encontraban detrás de esta emisión de bonos. Desafortunadamente, pues una cosa es la ficción, ¿verdad? La economía ficción, como yo le llamo, lo que nos gustaría que fueran las cosas en el futuro, y otra cosa muy diferente es la realidad. Y en este caso, la realidad económica se aleja bastante de la economía ficción del presidente Bukele. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, de que primero, yo creo que ya hay un acuerdo tácito de que no se van a emitir estos bonos, sobre todo porque ¿para qué van a comprar estos bonos Volcán los inversionistas si ahora pueden comprar bonos de la Reserva Federal, pues bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o pueden comprar directamente Bitcoin en lugar de comprar los bonos? Entonces es como bastante iluso esperar que la gente va a comprar solo por simpatía al gobierno de El Salvador o simpatía al pueblo salvadoreño, cuando a nivel internacional se conoce de que El Salvador, lejos de estar fortaleciendo la democracia, la libertad en todas sus formas, incluyendo la libertad económica, pero que también, recuerden que la libertad no solo es económica, sino que también debe haber libertad política. Entonces está avanzando hasta convertirse en un régimen autocrático y antidemocrático. Entonces no hay, digamos, el glamour que tenía El Salvador en el tema de ser el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, todo el glamour también del presidente como alguien joven, con nuevas ideas y que le iba a dar libertad y desarrollo a la sociedad salvadoreña y que debía ser tomado como ejemplo. Todo eso se ha ido marchitando, así se ha ido, sí, ajando, no sé, ha ido perdiendo lozanía. Y ahora nadie estaría dispuesto, así inversionistas, pues que realmente sean inversionistas, estarían dispuestos a comprar esos bonos, porque recuerden que esos bonos se van a comprar en dólares y se van a pagar en Bitcoin. Entonces, ¿quién en su sano juicio, digamos, en este momento lo haría? Y esta es quizás una de las principales, yo creo que fue la principal razón por la cual el presidente Bukele se abstuvo de asistir a esta cumbre del Bitcoin que se celebró en Miami en el mes de abril, ¿verdad? Que ya tenía él, porque todos los inversionistas, la gente que estaba dispuesta a comprar esos bonos o el Volcán, pues iba a estar presente en este gran encuentro mundial de Bitcoiners, y ahí no les iba a poder ni mentir, ni podía tampoco evadirles las respuestas, ni tampoco podía como podemos decir, tirarles una cortina de humo, ¿verdad? Como que iba a bajar de una nave espacial o que iba a aparecer por arte de magia. O sea, ahí la gente esperaba con seriedad que diera una explicación, que diera los detalles. Y eso, pues, obvio que fue el motivo por el cual el presidente Bukele al final decidió no asistir, porque no tiene respuestas para las preguntas que le van a hacer, porque esos bonos no se van a emitir, y además Bitcoin City no se va a construir, y a lo mejor muchos de los proyectos solamente que se van a hacer a través de del Bitcoin solamente se van a quedar pues en la ilusión o en la imaginación de nuestros funcionarios. Ahora, Julia Evelyn, no se ve que el presidente Bukele se vaya a echar hacia atrás con esto del Bitcoin y posiblemente continúe comprando. Ahora bien, ¿pero qué implica entonces para la economía salvadoreña esta cantidad de dinero, si es que se está comprando así como lo ha mencionado? ¿Cuál es el efecto para las finanzas públicas y tomando en cuenta también la deuda que tiene actualmente el país y que va creciendo? Sí. Bueno, varias cosas. Mira, lo primero, quizás a mí lo que más me preocupa como economista, como salvadoreña, lo que me preocupa es la pérdida de credibilidad. O sea, de cada vez se pierde más credibilidad, realmente se desconfía más de la capacidad de este gobierno en términos de una gestión económica que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que es lo primero. Si ve que en este momento
el presidente del país se está comportando como un inversionista novato, porque eso es lo que le dicen a los inversionistas, es lo que dicen los gurús financieros en esos libros de cómo hacerse ricos en 20 lecciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los gurús financieros y están diciendo en este momento? Dicen, mire, cuando está bajo, cuando está bajo el precio es el momento de comprar y es el momento de hacerse rico. Sí, pero eso son las fórmulas mágicas de hacerse rico, como le digo, en 5 lecciones. Entonces, este es un momento, lo que si el presidente continúa, o los funcionarios, no sé si habrá un comité de compra de Bitcoin que acuerden esto, pero quienes están tomando las decisiones de comprar estos Bitcoin, realmente lo que están demostrándole al mundo es que primero no conocen el funcionamiento de la economía global. En segundo lugar, no conocen el vínculo que existe entre el mundo de las criptomonedas y en concreto el mundo del Bitcoin con el comportamiento de digamos, de los mercados en el capitalismo, concretamente con la bolsa de valores, y también no conocen cuál es la relación entre el precio del dólar con el precio del Bitcoin. Entonces, primero están demostrando incapacidad, están demostrando una gran improvisación y yo creo que también una gran influencia, gran influencia de gurús o pseudo gurús o científicos económicos, ¿verdad? Que como decimos en buen salvadoreño, que a mucha gente la están montando en la chicagüita, ¿verdad? Y le están diciendo, compre, porque después se van a hacer ricos cuando eso no va a ocurrir. En términos concretos, bueno, pero repito, le decía a Kenia, lo primero que evidencia esto es que se está deteriorando aún más la imagen de la gestión económica gubernamental. Y entonces la gente dice, si ese país, si esa economía la están gestionando y la están administrando de esta manera, así como que fuera un juego y se relacionan a través de Twitter, ¿verdad? Esos son los mensajes y que algunos mensajes son en inglés para que la gente no los entienda y otros son en español para que la gente se ría. Entonces, eso pierde credibilidad de parte de la gestión gubernamental, pero de ahí pierde credibilidad toda la economía de El Salvador. En segundo lugar, también aquí hay pérdidas. El gobierno está perdiendo liquidez y está mostrando que realmente no está administrando bien las finanzas públicas. Solo un ejemplo. Fíjense, bueno, decía que a la fecha las pérdidas acumuladas para las finanzas públicas debido a la caída del Bitcoin, es decir, de lo que se ha perdido porque se compró a un precio y ahora vale menos, entonces ahora eso se llama pérdidas aquí y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Las podemos estimar en $38 millones. Pero fíjense bien, atención con esto, el próximo 15 de junio, estamos prácticamente dentro de un mes, el próximo 15 de junio, el gobierno de El Salvador tiene que pagar 38.25 millones de vencimiento de deuda externa. Entonces, hemos perdido 28 millones por haber comprado esos bitcoins, por haber apostado mal a los bitcoins, ¿verdad? Y en junio tenemos que pagar 38 millones de deuda. Entonces, no sé, aquí viene como, perdón, por el sentido común, el de la gente, ¿verdad? Y uno se podría preguntar, ¿y por qué? En lugar de haberse perdido esos 38 millones, si no se hubieran perdido esos 38 millones, pues bien hubieran servido para pagar ese vencimiento de la deuda. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde va a sacar el gobierno de El Salvador estos 38 millones para pagar la deuda que tiene, que es bien real, ¿verdad? Pues va a tener que endeudarse a través de la deuda de corto plazo, es decir, con los CETES o con las LETES, ¿verdad? Que ya tienen realmente, los bancos los bancos
que operan en el país son los grandes acreedores del gobierno en letes y CETES. Entonces se va a endeudar para pagar estos 38 millones. Sí, Julia Evelyn, vamos a hacer una pausa en este momento, me indican, pero vamos a continuar justo en este punto que nos hemos quedado cuando regresemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre Bitcoin y finanzas públicas. Y nos acompaña Julia Evelyn Martínez, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Antes de pasar a las participaciones, Julia Evelyn, quisiera que concluyéramos esta idea. Usted nos estaba hablando sobre los compromisos que tiene el Estado salvadoreño y hablábamos de esos 38.5 millones de dólares que tendría que pagarse al 15 de junio. Pero no es lo único, ¿verdad? Hay mucha más deuda. No, hay muchísimos más. Entonces tenemos un calendario de vencimiento de deuda que es bastante preocupante. En enero del 2023, primeros días del 2023, tenemos un vencimiento en el pago de eurobonos por el valor de 800 millones de dólares. Y a la fecha, de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y es una de las razones por las cuales no se da este acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de El Salvador, según el Fondo Monetario Internacional, no existe un plan del gobierno de El Salvador, un plan creíble, un plan concreto para pagar esos 800 millones de dólares. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué en lugar de estar, como decirle, gastando el dinero, pues, o terminando con la liquidez, o comprando esas criptomonedas, esos Bitcoin para jugar en el casino global, porque en lugar, como no se hace un plan creíble para empezar a recaudar ese dinero que va a ser necesario para pagar ese endeudamiento, o bien se entra en un proceso de renegociación de ese endeudamiento con los acreedores, que son bancos, fondos de inversión. Se entra, pero se le dice sinceramente, ¿verdad?, de que necesitamos como hacer una reestructuración de la deuda, una reestructuración de los plazos de pago, y seguramente no se lo van a dar a El Salvador, pero en cambio se llama a los inversionistas y se les dice, y se les miente en su cara, y se les dice, no se preocupen, si aquí todo está bien, esto se va a convertir dentro de poco en la Suiza de Centroamérica, aquí viene esto, cuando eso es mentira. Y los inversionistas, pues a lo mejor no se lo dicen en frente a frente al gobierno, pero ellos saben que les están mintiendo. Sí, bueno, vamos a habilitar nuestros números telefónicos para que usted pueda hacer sus consultas. Recuerde, es el 2275-9501, 2275-9502. También puede dejarnos sus mensajes en nuestro número de WhatsApp 7571-2779 y por supuesto a través de Facebook, donde estamos transmitiendo esta entrevista. Tenemos un mensaje. Julia Evelyn dice, buenos días. Pregunta a su invitada, ¿considera que fuera factible que Bukele, a pesar de su orgullo, pueda retroceder en el manejo del Bitcoin? ¿O podrá buscar réditos políticos durante el estado de excepción por las miles de capturas y seguirle apostando al Bitcoin? ¿Qué implicaciones ve a corto plazo? Nos preguntan. Tenemos una llamada. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Mi opinión como salvadoreño, como persona pues natural, quiero darla porque es muy importante, ¿verdad? Realmente el Bitcoin podemos verlo de diferentes formas, como un casino, como dice la licenciada, ¿verdad? Pero también podemos verlo como una oportunidad, es decir, ganamos dinero si Bitcoin baja o si Bitcoin sube. Es decir, podemos tradear la moneda, hacer un trade. ¿Verdad? Considero que sí, se ha invertido a lo loco, el país ha invertido a lo loco dinero comprando Bitcoin. Sin embargo, habrá una solución en eso del trade, que si el Bitcoin baja, El Salvador está ganando, y estoy seguro que así es, ¿verdad? Entonces la economista dice ahora que en vez de estar invirtiendo a lo loco, ¿por qué no se hace un plan de pago? Pero realmente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ese dinero está invertido, no se ha perdido, el dinero que se ha destinado a Bitcoin, pero sí el dinero de gobiernos anteriores está totalmente perdido. Entonces, a China le costó 50 años en volverse a reestructurar, la sociedad volver a cambiar. ¿Cuánto más le va a costar a El Salvador, siendo un país con personas indisciplinadas? ¿Cuánto más le va a costar a El Salvador, verdad? ¿Me entiendes? No se va a ver de la noche a la mañana, ni mucho menos en una década es poco. Probablemente sea de aquí a 100 años, de aquí a 40 años, no lo sabemos. Sí. ¿Verdad? Esa es mi opinión, que podemos ganar con el Bitcoin si sube o si el Bitcoin baja, ¿verdad? Que en el peor de los casos puede ser que si se pierda, que se vaya a cero el Bitcoin, porque no está respaldado ni por el oro, ni por la plata, ni por nada. No está respaldado por nada. Hace poco cayó una criptomoneda que muchos hasta se están suicidando. Luna. Llegó a cero. A cero, la Luna. Ah, correcto. Luna, sí. Hay gente que se ha suicidado por eso. Es correcto. Estaba leyendo un tweet que decía, perdí $450,000, lo perdí todo, la colegiatura de mis hijos, estoy endeudado con los bancos, estoy endeudado con la casa, ¿verdad? Entonces, si eso pasa con El Salvador, sí nos vamos a endeudar. Pero yo espero que el país, como gobierno, estén haciendo eso. Que si el Bitcoin sube, ellos estén ganando. Que si el Bitcoin baja, estén ganando. Y como vamos a perder, es que llegue a ser. Esperemos que no, primeramente Dios. Y como dice el presidente, pues que Dios bendiga El Salvador, ¿verdad? No hay nadie más. Esa es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otras preguntas que nos llegan vía redes sociales. Dice, buenos días, una pregunta para Julia Evelyn. Las calificadoras de riesgo dan casi por sentado que habrá impago de la deuda en enero 2023. ¿Considera usted inminente el impago de la deuda conforme vaticinan las calificadoras? ¿O sostiene usted que al final el Fondo Monetario Internacional rescatará al gobierno de El Salvador? Saludos, nos dice Edwin Lima. También tenemos un audio. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a Julia Evelyn. Creo que uno de los principales problemas que ha tenido El Salvador, y no solo en materia económica, sino en materia de política pública en general, es dos cosas. Primero, la falta de consultar a personas expertas en los temas en donde se van a tomar decisiones. Y lo segundo es parte de una improvisación. En ninguna parte del Plan Cuscatlán encontramos una apuesta por el Bitcoin. Creo que la idea surgió de ver cómo es que se le iban cerrando los financiamientos a nivel internacional debido al carácter autoritario del presidente, y ya habían señales desde que perdió el Fomilenio, desde que comenzó a deteriorarse la relación con Estados Unidos,
Entonces creo que frente a esto vinieron estas personas oportunistas que no es con que nace el espíritu del Bitcoin, sino que son esos que siempre tienen los grandes capitales y lo meten y quieren poner su política, los que vinieron y se apoderaron de la desesperación del presidente. Creo que es tiempo de dar marcha atrás, pero no lo va a hacer por su actitud egocéntrica, ¿verdad? Así que esperemos, y creo que sí vamos a seguir afectados por esta baja, porque más que lo que se haya invertido, que es un montón de dinero, cuánto se pudo hacer, es la reputación y es la imagen de El Salvador. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a un mensaje más. Dice: un saludo. Siempre es un gusto escucharla, sobre todo de personas que conocen del tema y nos orientan ante la realidad. Con estos 38 millones ya se estuviera construyendo la Universidad de Chalatenango o el Hospital de Nejapa u otras cosas de mayor importancia. Saludos, nos dicen vía redes sociales. Es lo que tenemos en cuanto a participaciones. Julia Evelyn, les cedo la palabra. Bueno, yo hay muchos comentarios. Mire, lo primero es, yo coincido con la penúltima participación, de que no, el presidente Bukele no se va a hacer para atrás, al menos en estos 5 años. No sé, no sabemos qué va a pasar cuando se reelija, porque lo más probable es que vamos a tener presidente Bukele al menos para 15 años más. Entonces yo creo que no se va a hacer. Y yo quiero también decir, porque es que el presidente Bukele, su familia y los allegados al presidente Bukele, a este gobierno, ellos no están perdiendo. Al contrario, ellos están, como decía un señor que seguramente les conoce bien, ellos están obteniendo ganancias inclusive en esta fase descendente en el precio del Bitcoin, porque obtienen ganancias por otras vías, como por ejemplo la administración de esa billetera que se llama Chivo Wallet, ¿verdad? En donde, como ya ha quedado bien, bueno, y eso yo lo dije desde el principio, pero como soy salvadoreña, nadie me hace caso y soy mujer, pero como ya lo dijo una empresa conocedora del tema que ya dijo lo que ya sabíamos, de que en esa Chivo Wallet, ahí los que la administran se quedan con los dólares, se quedan con el Bitcoin, y la gente cree que tiene Bitcoin o cree que tiene dólares, pero en realidad lo que tienen son unas cosas que se llaman, bueno, yo les digo dólares sintéticos, es decir, dólares, imitaciones de dólares o certificados de dólares, pero en realidad no hay dólares ahí. Entonces, ahí hay un negocio, porque si unos creen que tienen dólares y creen que tienen Bitcoin y en realidad no lo tienen, y quienes lo tienen son otros, entonces eso significa que unos están perdiendo, pero eso que se pierde, otros lo están ganando. Y yo creo, lo más probable, eso se verá después de unos años, ¿verdad? Se verá cómo los grupos, la familia Bukele y los grupos de allegados a esta familia se han hecho de bolsas grandes y numerosas en esta, ya sea que suba o ya sea que baja. Ahí sí tiene razón. Sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, esto se parece mucho a lo que ocurrió en Argentina hace como 3 meses o a inicios del año, porque también Argentina era inminente que iba a caer en un impago, ¿verdad? Y no se daba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Fernández y de la señora Kirchner decían que no, y que no iba a llegar a ese acuerdo porque nunca iban a aceptar, pero al final, muy izquierdistas y muy anti-imperialistas, el gobierno de Argentina, de Fernández Kirchner, pero terminaron llegando al acuerdo. Entonces yo sí creo que cuando ya estemos a punto, en los últimos de caer en el impago, sí se va a lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, como ahora no tenemos acceso a la información pública, seguramente nunca nos vamos a dar cuenta qué es lo que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Y hay otra cosa que decía ya lo decían en algunas participaciones, que realmente la comunidad Bitcoin en general
no es homogénea, sino que hay distintos, digamos, miembros de esta comunidad Bitcoin a nivel internacional. Están los que se llaman como los anarquistas, los izquierdistas, la gente que ve en el Bitcoin una alternativa al capitalismo y una forma de construcción de una economía que no sea capitalista, que esté basada en la libertad, en los derechos humanos, en la igualdad, en el acceso, en la inclusión, en el acceso de todas las personas a la propiedad. Esa es la comunidad de los idealistas, digamos. Está la comunidad de los capitalistas. Esa comunidad lo que ellos lo que buscan es simplemente un espacio donde hacer negocios, ¿verdad? Negocios y sin que el Estado les esté cobrando impuestos, sin que el Estado les esté dando ellos no tengan que rendirle cuentas al Estado, es decir, al margen de las políticas públicas. Y hay una tercera grupo que, como muy bien lo decía el señor el joven que elaboró el audio, él dice, hay una comunidad que se llaman los oportunistas. Oportunistas, yo le llamo los sicarios económicos, pero son los oportunistas, son así como Max Kaiser, por ejemplo, ¿verdad? Toda esa gente que son como los grandes charlatanes, que andan ilusionando a los pueblos, ilusionando a los presidentes, ilusionando, y que sin arriesgar sus propios fondos, convencen a la demás gente de que hay una gran oportunidad de hacerse rico en poco tiempo y de que el Bitcoin lo ven más que como un activo financiero, lo ven como una especie de religión, ¿verdad? Como una especie de secta. Entonces, el problema es que uno dice, ¿y en qué de esos tres ámbitos de la comunidad Bitcoin podemos ubicar al gobierno de El Salvador? A mí me da mucha pena, pero hay que reconocer que el gobierno de El Salvador ni está ni entre los idealistas, ni entre los que tienen visión capitalista, porque entonces lo administrarían bien eso, sino que más bien están en el grupo de los oportunistas. Yo creo que ya a estas alturas ya se sabe muy bien que el objetivo digamos, que tuvo la presidencia Bukele para convertir al Bitcoin en moneda de curso legal y hacer la Chivo Wallet, que es donde está el gran negocio y donde hay grandes amenazas de que haya corrupción de fondos, no solo de fondos públicos, sino que también de fondos privados, robo, que es la Chivo Wallet. Eso se hizo primero porque querían como montarse a la moda del Bitcoin, subirse a la ola del Bitcoin y convertirse en el primer presidente en que se declaraba el Bitcoin como una moneda de curso legal. Yo creo que eso es lo que quería: fama, quería prestigio y quería popularidad entre eso. En segundo lugar, yo creo que también quería aprovechar la oportunidad para que su familia y sus allegados hicieran negocio, y concretamente ya lo están haciendo con la Chivo Wallet. Y sobre todo a costa de la pobrecita gente que cree que tiene Bitcoin o cree que tiene dólares, y en realidad no tienen eso, sino que tienen fichas, lo que llaman los tokens o los dólares artificiales. Y también creo que es una forma, es oportunismo, porque va a utilizar esta ley del Bitcoin para que cuando ya no pueda pagar, cuando ya se caiga en un impago, si es que se llega a un impago, y ya no se pueda pagar salarios a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, ya no se pueda pagar a los proveedores y a otros, entonces, porque ya no van a haber dólares para pagar, entonces va a empezar a pagar con tokens o con estas fichas, con estos dólares sintéticos a través de la Chivo Wallet, ¿verdad? Así es que lamentablemente en nuestro país, y quienes han tomado esta decisión y quienes administran las decisiones sobre Bitcoin, están ubicados en el grupo de los oportunistas de la comunidad Bitcoin. Y esto ya se sabe, cada vez se sabe más y más, y por eso es que muchos de la comunidad Bitcoiner ya están desilusionados sobre la experiencia en El Salvador,
saben que es una gran farsa, porque es un gran montaje, es un show, ¿verdad? Que no tiene bases reales, y ya están asumiendo posturas críticas frente a esta gestión pública que se hace del Bitcoin y del archivo wallet. Sí, Julia Evelyn, ya son 8 meses, como usted también mencionaba, de que se lanzó esta ley Bitcoin y también el lanzamiento del archivo wallet. Y usted ya mencionaba algunos puntos evaluando este tema, pero podríamos entrar más en detalle sobre, digamos, qué ha pasado con esta gente. Hubo muchísimo fraude, ¿verdad? Hubo muchas denuncias en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no vemos un interés de parte de las instituciones de investigar qué es lo que ha pasado. Pero acá el mayor afectado es la gente que perdió pues su dinero, ¿verdad? Que confió en las promesas y las palabras del presidente y sus funcionarios. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Al final, son los mayores afectados son ellos, ¿no? Pues claro, porque esta gente ha perdido fondos y muchos de esos a lo mejor eran ahorros. Es que mire, la gran popularidad de la que goza el presidente Bukele, este régimen hace que muchas personas pierdan como la capacidad de separar lo que es el discurso de la realidad o lo que es la fantasía de la realidad. Y entonces estas personas prefieren, debido a que yo considero que esto es como una especie de secta, de lo que dice el presidente Bukele, eso es, y cualquier gente que diga lo contrario está equivocado o es lo que sea, ¿verdad? Lo peor, ¿verdad? Pero hay que creer. Ahora, en este problema, mucha gente confió en el presidente y continúa confiando, si es que eso no se ha perdido. Si por eso estamos como estamos, porque la gente continúa confiando. Entonces, mucha gente continúa recibiendo sus remesas en el archivo wallet, continúan haciendo transacciones en Chivo Wallet, queriendo sacar dólares de los chivos cajeros, pero ya se dieron cuenta que ya no tienen dólares porque ya no hay dólares ahí. Eso te lo digo, no hay dólares. Entonces, ¿por qué no están respaldados? Pues porque son fichas lo que tienen. Y entonces estas personas realmente están perdiendo capacidad adquisitiva. Pero además son personas también que han dado todos sus datos. Han dado datos de sus contactos, han dado datos de sus identificaciones personales, de su fotografía, han dado datos de todo al programa, a esta aplicación de Chivo Wallet. Y ahora pues la empresa privada, pero que opera con fondos públicos, que es Chivo Wallet, pues puede entrar a las cuentas y puede tener acceso a toda la información y a los fondos que están en esas billeteras, y mucha gente seguramente se va a dar cuenta que cree que tiene una determinada cantidad de Chivo Wallet, de chivos token, pero en realidad no tiene nada o tiene mucho menos. Entonces sí yo creo que hay una gran defraudación para la gente sencilla, para la gente humilde, para la gente que tiene esa buena voluntad, pues de que cree de buena fe que esto era una buena salida para la inclusión financiera de la gente, pero que están siendo defraudadas. El problema es que mientras no despierten y mientras no reclamen, la institucionalidad no va a responder. Pero en términos generales, creo que haciendo ya un balance, yo tengo algunos datos sobre en los primeros 8 meses del uso del archivo wallet, digamos, no del Bitcoin, porque ahora al fin caemos en la cuenta que el archivo wallet no tiene Bitcoin. Pero fíjense que solo el 20% de la gente que bajó el archivo wallet, recuerda que la bajaron, solo el 20%, es decir, solo una quinta parte de las personas la sigue usando. Es decir, el 80% de la gente que bajó esa aplicación ya no la volvió a usar, solo sacó los $30. Además, también tenemos otro dato, que solo el 3% de la población dice que recibe remesas a través del archivo wallet. Pues si uno dice 3% no es nada, pues sí, pero hay gente, ¿verdad? Y además, en cuanto a las empresas, se dice que solo el 11% de las empresas reportan ventas en Chivo Wallet. Y de ese 11% que recibe
que tiene transacciones en Chivo Wallet, inmediatamente transforman esos tokens, los transforman en dólares, inmediatamente dólares. Entonces, pues la gente yo creo que, como decir, en términos de uso, en términos de inclusión financiera y en términos de todo eso, pues yo creo que todo eso lo tienen los funcionarios y funcionarias, pues lo tienen en sus mentes, lo tienen en la ilusión, en la imaginación, ¿verdad? Pero en la realidad creo que este experimento ha sido un fracaso en términos de inclusión financiera y en términos también de agilizar transacciones y también en términos de ampliar el mercado interno en El Salvador. Eso es un fracaso. Ahora, eso no quiere decir que no haya una minoría, que ya no voy a repetir quiénes son, que están haciendo negocio con esta Chivo Wallet. Sí, Julia Evelyn, ya para ir finalizando, también entre todos estos anuncios que hace el presidente para buscar pues inversiones, también hace algunos meses dijo que enviaría a la Asamblea Legislativa varias reformas legales. Una de ellas llamaba mucho la atención porque decía que incluso podía otorgar ciudadanía a empresarios para que invirtieran en el país. ¿Qué efectos podría tener estas reformas de leyes para beneficiar a estos capitales externos? Mire, yo creo que los que van a aceptar esas, digamos, esas regalías, esas regalías del presidente, de que les vamos no se cobre impuestos, que no les vamos a de esto, que no les vamos a revisar sus antecedentes, y ustedes automáticamente van a tener, pues así como puede haber gente honesta, ¿verdad? Y que realmente vea en El Salvador una posibilidad de invertir y de nacionalizarse. Puede haber gente así, pero también, pues sí puede haber, como se dice en buen salvadoreño, una recua de narcotraficantes, de secuestradores, de traficantes de armas, de traficantes de personas, de que a lo mejor anda huyendo de sus países y de su gobierno y se va a venir a radicar aquí en El Salvador, que donde no solamente le van a dar la nacionalidad, sino que no va a pagar impuestos, le van a dar todas las facilidades para que pueda lavar ese dinero, y adicionalmente, si un gobierno extranjero les pide extradición, pues aquí le van a dar protección, ¿verdad? Así como le han dado protección a estos dirigentes de las maras, a estos 4, ¿verdad? Que lejos de extraditarlos, los dejaron libres. Entonces, yo creo que esto podrá ser un buen negocio para las personas que estén involucradas en dar esas visas, en dar esas residencias. A lo mejor ahí hay negocios involucrados, pero para el grueso de la población salvadoreña, para lo que llamamos desde la UCA las mayorías populares, esto, lejos de tener algún beneficio, puede traer muchos efectos perjudiciales. Bien, muchísimas gracias, Julia Evelyn. Estamos ya finalizando esta entrevista. Quiero agradecerle siempre sus aportes, son muy importantes y la gente participa bastante. Le han hecho preguntas, ¿verdad? Y usted siempre atina en su respuesta. Muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo, como siempre, que me tomen en cuenta en este importante programa que tiene esta gran audiencia. Y bueno, hasta la próxima, querida Kenia y queridos compañeros y compañeras de la YSU. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a usted también por estar siempre en sintonía de Radio YSUCA. Recuerde que esta entrevista se ha transmitido y queda en nuestra página de Facebook para que usted pueda volverla a escuchar, pero también compartirla. También estamos pues poniendo nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube. Ahí puede buscarnos como Radio YSUCA 91.7 FM. Gracias por siempre estar en sintonía del 91.7 del FM. Que tenga un excelente día y un feliz inicio de semana. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana